estar con ustedes, aunque sea por un medio electrónico. Es muy desagradable la motivación que me llevó a no poder estar ahí personalmente, porque como creo que ustedes lo saben, es que una asociada mía estaba presa en Irán por cuenta del tema del coronavirus, pero ahora ya está liberada, pero aún así está de cuarentena, no puede trabajar y de esta manera yo me quedé sin sustituto aquí para poder viajar y estar con ustedes, además de otros problemas que estamos teniendo por acá. Bueno, muy bien, lo más importante es que tengo el placer de estar en un curso que tiene el nombre de mi gran maestra Patricia Alonso. Y debo decir a ustedes y hacer una confidencia de que cuando yo estuve en 1981 con doctora Patricia, esta fecha fue un marco inolvidable en mi vida porque cambió todo con lo que pudo aprender con ella, en especial, muy especialmente el tema de HPV. Y hoy vamos a hablar con ustedes algunas de las cosas y que incluso poco cambiaron, pero hay otras, muchas otras que cambiaron muchísimo en ese tiempo. Hoy vamos a hablar entonces, en este momento, del sistema de Bethesda. Tengo que decir que nada tengo a declarar de compromiso con empresas, no tengo ningún tipo de interés económico. Y vamos a hablar entonces de los cambios a través del tiempo. Primeramente, la clasificación de Papa Nicolau, que es de 1943, y que se estaba en 5 clases, como están viendo aquí. La primera era la normal, la ausencia de células atípicas, y seguía con células atípicas, citología atípica sin evidencias de malignidad, sugestiva de malignidad. La categoría, la clase 4, entonces, era una citología mucho sospechosa para malignidad y al final la 5 conclusiva de malignidad. Este era el señor Papa Nicolau con estos dibujos increíbles que parecen fotos, pero que están en su atlas, que vale la pena conocer y estudiar y a verlo cómo él construyó todo el conocimiento. A través del tiempo, muchísimas propuestas de clasificaciones fueron apresentadas ao público, como a de Rutgran, que decía positivo, sospechoso, dudoso, negativo o inflamatório. Muitas outras que mais ou menos seguían esta linha. Reagan, em 53, propuso finalmente a inclusão do término carcinoma in situ, que já havia sido descrito desde o século XIX, y después una presentación del doctor Broder en 1932, pero ellos todos en aquella época se imaginaba que el carcinoma ya empezaba como invasor. Nadie creía que podría haber una etapa, una fase pré-invasora. Pero después esto fue quedando cada vez más claro, más aclarado, de forma que entonces se pasó a aceptar incluso que podría haber lesiones pré-invasoras y pré-carcinoma in situ. Richard propuso con Barron esta clasificación que había una división en 4 grados. Pero después el mismo Richard propuso que fueran solamente 3. Y esto fue importante porque terminó con el concepto de que podríamos tener una displasia gravis y un carcinoma in situ. Y él entonces puso las dos en una única categoría y dice: no existe diferencia entre la displasia grave y el carcinoma in situ. Entonces empezó-se a tener más conocimiento, mucho más conocimiento de que verdaderamente habían cosas a cambiar en este sitio del cuello uterino y del epitelio escamoso en general.
Y al final, el sistema de Bethesda, en diciembre de 88, se decía que un inverno con mucha nieve y un workshop en la ciudad de Bethesda, y acontecieron todos los cambios que después fueron revistos en 2001 y finalmente en 2014. Entonces, la historia, un poco la historia, aquí se dice, ¿no? Un fin de semana con mucha nieve, en diciembre de 88, así seguía. Un pequeño grupo de individuos con expertise en citopatología, y eso todos nosotros sabemos. Aquí están las fotos, las 3 publicaciones, esta entonces la última. Y yo traigo aquí una foto del desierto de Atacama, que es muy interesante, una caverna donde se puede ver un cielo azul claro, algunas cosas como si fuera un epitelio aceto blanco, y otras zonas más oscuras, más claras. Una persona acá que Patrícia seguramente está aí, sabe que é minha esposa, e aqui a zona escura. Então, aqui sabemos, aqui temos todo muito claro, pero há zonas que uno não sabe. E por isso temos tantas dificuldades com a terminologia, porque devemos descrever coisas que sabemos, pero também coisas que não sabemos. Entonces, la nueva terminología tiene 3 principios fundamentales. La terminología debe comunicar informaciones clínicamente relevantes a partir del laboratorio para el clínico. Después, la terminología debe ser uniforme y razonablemente reproductiva entre diferentes patologistas y laboratorios, y debe ser también bastante flexible para se adaptar a una gran variedad de situaciones laboratoriales y localizaciones geográficas. E, por fim, a terminologia deve refletir a compreensão mais atual da neoplasia cervical. Esses princípios todos que chegamos a construir são os princípios que basam toda a discussão e todas as propostas de terminologia e o sistema de Bethesda. Então, aqui temos esta linha do tempo, e o mais importante é saber por que tuvo uma nova formatação em 2014. Primeiramente, por la introdução do médio líquido. Segundo, por el coteste. Después, os cambios da terminologia histopatológica, que então estava dividida. Mientras a citologia já falava em lesão intraepitelial, a patologia ainda falava em neoplasia intraepitelial. Esto siempre traía muchas dificultades para los clínicos y para la población en general. La aprobación y la implementación de las vacunas y la actualización con la terapéutica. Muy bien, entonces, el sistema de Bethesda, yo creo que todos ustedes ya trabajan con ello, ya conocen muy bien, tiene todas estes tópicos. Lo más importante aquí que me gustaría de destacar para ustedes es la adecuabilidad de la muestra. ¿Por qué? Porque durante muchos años tuvimos muchísimos casos de falsos negativos, porque trabalhávamos sobre um material um frotis que não representava o sítio mais importante, que é a junção escamocolonar. Pero com a introdução deste tema e a exigência de que houvera uma informação precisa de que a junção escamocolonar estivesse representada com a presença de células escamosas, células metaplásicas e células metaplásicas ou verdadeiramente células escamosas endocervicales. Muito bem. Então, quando há uma rejeição da muestra, devemos dizer o porquê da rejeição. Seguimos para a categorização, é decir, negativa para lesão, ou então células anormales, escamosas ou glandulares. E a interpretação, quando se habla de variações não neoplásicas, a metaplasia, a ceratose, a metaplasia tubárica,
la atrofia y alteraciones relacionadas a la gravidez, como llamamos acá, al embarazo, como llaman ustedes. Las alteraciones benignas relativas, inflamación, el reparo típico, la cervicitis folicular y la utilización del dispositivo, entonces los cambios por el dispositivo intrauterino. Los organismos que se puede decir o no. As normalidades que son entonces de células escamosas atípicas, que es decir, el ASCO y el HH, la lesión de bajo grado, de alto grado, la de alto grado que no se puede descartar la posibilidad de una invasión y finalmente el carcinoma escamoso. Las células glandulares atípicas, aquí hay un cambio en relación a la penúltima propuesta del sistema Bethesda, que es no llamarmos más como atípias de significado determinado de células glandulares, pero sí atípias de células glandulares, o entonces atípias de células endocervicales. Es decir, no hay que haber la diferencia de una atipia que puede no ser neoplásica por una que más probablemente sea neoplásica. Debemos concentrar la atención en las atipias que son muy probablemente o más relacionadas con la neoplasia glandular. Entonces, células glandulares atípicas favorecendo neoplasia, es decir, endocervical, endometrial o entonces una neoplasia extrauterina. Y claramente el adenocarcinoma in situ. La posibilidad de otras neoplasias malignas y también una inclusión de una nota, de un comentario para decir de exames auxiliares que pueden sugerir. Es decir, un test de HPV, miren, que DNA HPV puede ser de cualquier naturaleza, pero que sea un test biomolecular. O entonces la inmunocitoquímica. Tenemos hoy algunos anticuerpos en el mercado ya disponibles. Entonces, aquí las fotos que son muy ilustrativas del sistema Bethesda, estas que están aquí con legendas, estas son mías, de mi propio servicio, para demostrar apenas cómo nosotros también podemos trabajar y hacer fotos como hacen los americanos, y los hacen muy bien y muy representativas. Entonces, un material con baja celularidad, pero se puede decir que es satisfactorio. ¿Por qué? Porque esta señora tuvo una historia de irradiación. Entonces, la satisfactoriedad, la adecuabilidad de una muestra no es siempre de una manera absoluta, con la exigencia de tener miles de células, que tengan que ter células escamosas, glandulares y o metaplásicas y así. Tenemos que tener en cuenta también la historia de la paciente. Recordar que muchas veces el epitelio glandular puede salir, así como en estos fragmentos, y que pueden muchas veces dar una interpretación equivocada de una atipia que no es verdadera. Otras veces, a presencia de células metaplásicas imaturas que deben ser muy bien interpretadas. Y así seguimos. Células endometriales que deberán ser descritas si la mujer tiene más de 45 años, si está abajo y está en el periodo menstrual, o entonces hasta el 12º, el 12 días de la menstruación, no hay que hacer referencia. Aquí tenemos una muestra del trato genital, no del trato, perdón, pero del endometrio, de la parte del tercio medio del cuello uterino, que puede muchísimas veces llevar a una interpretación equivocada. Aquí en este caso, la presencia de cilios demostrando con estas células que curiosamente en general tienen núcleos hipercromáticos, con una cromatina más gruesa, una membrana nuclear más destacada, pero si vemos con este cilio, sabemos que se tratan de células de origen tubárica o de metaplasia tubárica.
y esto es de toda manera benigno, no hay que se preocupar. Se puede encontrar también otros fragmentos de tecido endometrial, neste caso llamamos de éxodos endometrial. Nuevamente, la representación del tercio inferior del útero y nuevamente también una presentación de metaplasia tubaria. Processos reativos que podem trazer algumas dificuldades, como, por exemplo, com estes núcleos muito alargados, uma cromatina mais clara, as fezes um pouco mais gruesas, com cromocentros, com a presença de nucleolos, e estas células que têm estes bordes não muito definidos. Isso se trata de um processo reparativo. Os processos reparativos, em geral, têm sangue e leucocitos, junto a eles, muitas vezes fibrina também, e há que ter uma história para ter a certidumbre de que seja um processo reparativo. Mas, de todas maneiras, desde o ponto de vista morfológico, isto é a reparação. Deste outro lado, temos um processo que se pode chamar reativo reparativo. Mas a mim me parece, de todas maneiras, que já seja um processo mais maturo, já mais diferenciado, com tanto citoplasma, e esse citoplasma mais denso, mas já com tendência à formação do epitélio escamoso. Então, está muito claro que este processo é um processo reacional que não tem nada a ver com as neoplasias. Aqui temos outras imagens que já são mais preocupantes, que já nos deixam mais pensando na possibilidade, incluso, de chamar de uma atípia. Mas, se vamos mirar, vamos ver que tem similitudes com estas mesmas celulinhas. A presença de nucleolo, estas sábanas, recordando mesmo esse aspecto de sábanas, que são muito características dos reparos teciduais. E aqui temos este que é muito interessante, que são verdadeiramente estes macrófagos com vacúolas muito destacadas e que muitas vezes podem levar-nos a pensar em uma neoplasia glandular. Mas se temos a história de que esta mulher é usuária do DIU, sabemos que isto é uma reação a este dispositivo e solamente devemos descrever. E neste outro, talvez nos casos em que em nossa rotina, em nosso diário, nos traz mais problemas, que é a presença de Cândida. Quando se vê nas células com estes núcleos mais grandes, uma cromatina mais clara, e esses verdadeiros agorreiros, essas vacúolas citoplasmáticas que recordam o colocito, devemos pensar mais quando temos estas múltiplos que chamamos de pulga, como se fuera este pico de pulga, é muito característico de Cândida. Pero se uma mulher, por exemplo, tem o tratamento de Cândida uns dias antes e o epitélio aún mantém as modificações celulares, se pode ter dificuldade para distinguir se não vê longo no frotis. E aqui umas outras imagens que vamos tratar um pouco mais na outra apresentação, que são imagens de atípias de significado indeterminado. É importante recordar que sempre temos que fazer a diferença entre as atípias de significado indeterminado, que podem ser solamente reaccionais, que são distintas daquelas que mais provavelmente são neoplásicas. E aqui já estas com células mais chicas, que seguramente nos levam a pensar na possibilidade de uma neoplasia de alto grado. Lo mesmo nestas outras imagens. Então, quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para o nosso congresso, o primeiro congresso que vai ser de 27 de outubro de 2020 a 12 de novembro, que vai ser na interessantíssima cidade de Foz do Iguaçu, que é a fronteira de Brasil com Paraguai e com a Argentina. E vai ser o primeiro congresso brasileiro em conjunto da Sociedade de Patologia e Citopatologia. Então, se pode participar dos dois congressos. Muitíssimas graças.